Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Enrique Gómez Batista, corresponsal del diario O Globo de Brasil. Bienvenido, Enrique, como siempre, a este programa. Muchas gracias. Sara Barderas, periodista española y corresponsal de la agencia alemana de noticias DPA, bienvenida también. Gracias, buenos días. Bricio Segovia, corresponsal de W Radio de México, bienvenido a esta casa. Gracias, Juan Carlos. Y Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Estamos en agosto, en España suele la gente tomar vacaciones en agosto. ¿Viaja usted, como todos los españoles, a tomarse un mes o cómo es la historia? Como todos los españoles, yo hago la migración anual en el mes de agosto y me voy el sábado, pero bueno, me voy 3 semanas. Me he tomado antes unos 10 días de vacaciones. ¿Otras vacaciones? Otras vacaciones. Me tomé 10 días de vacaciones a ver animales. Y ahora me voy a ver a mi familia, que a veces uno se confunde. Es que Pablo Pardo se aficionaba a ver ballenas, de verdad. Pero allá en España no, antiguamente la gente se tomaba todo el mes de agosto, pero claro, con la situación económica ya no es tan frecuente. No, yo creo que no. Sigue siendo un mes muy querido por los españoles para vacacionar, julio, agosto. A mí la verdad, comentábamos antes, es un mes que no me gusta nada. Cuando vivía en España, vacaciones en agosto no solía tomarme. Siempre es mejor agarrar, por ejemplo, si quieres ir a la playa en septiembre, que es más barato, hay menos gente y se está mejor. Bricio Segovia, también como español, ¿es vacaciones en agosto o poco? Yo he evitado toda la vida las vacaciones en agosto, primero porque odio las multitudes y segundo porque todo está más caro. Así que desde un principio yo me las reservo para septiembre, cuando empiezan a bajar ya los precios y también pues las masas. ¿Y Enrique Gómez Batista? Bueno, cuando vivía allá en Madrid me pareció muy raro porque en agosto la ciudad era casi desierta, o sea, era mejor para ir al cine, para todo, estaba muy más sencillo. Pero en verdad que en Brasil el mes de agosto es como sea enero es una locura, las playas están llenísimas porque es verano en Brasil, embora casi siempre es verano en Brasil, pero se queda más Casi siempre lleno. es verano en Brasil. Sí. Esa frase está buena para la sección de palabras de este programa. Es verdad. Bueno, primer asunto, Enrique, tiene que ver con América Latina y con Venezuela. Ayer hubo una reunión en Lima de 12 ministros de Relaciones Exteriores. Estaban de algunos países como la Argentina, el Brasil justamente, o Canadá, en este caso no es un país latinoamericano. Estaba también la ministra de Colombia y de Costa Rica, de Chile y otros países como México y como Panamá y como Paraguay. En esa reunión estuvieron analizando lo que está ocurriendo en Venezuela. Recordemos que hay una crisis en ese país de los últimos meses, desde cuando fue despojada de todo tipo de funciones la Asamblea Nacional, el Parlamento legítimamente elegido, donde hay mayoría de la oposición por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Ha habido más de 120 muertos. El domingo pasado tuvieron lugar las elecciones de diputados a la nueva Asamblea Constituyente convocada por Maduro, asamblea en la que no va a haber ningún opositor porque la oposición no presentó candidatos, y asamblea que ha sido desconocida por muchos estados. Justamente una de las conclusiones de ayer es que estos países cuyos cancilleres estaban en Lima decidieron que no van a tomar en cuenta ninguna decisión de la Asamblea Constituyente, la consideran ilegítima y han dicho que se ha roto la democracia en Venezuela con con las decisiones tomadas por Maduro. Fuera de eso ha sido destituida la fiscal general Luisa Ortega y ha sido reemplazada y también ha habido cambios en el gabinete ministerial. Con este aislamiento cada vez mayor de Venezuela, ¿puede uno pensar que Maduro está preocupado o será que esto al presidente venezolano no le importa? Porque por otra parte, hubo una reunión ayer también de cancilleres del ALBA, un grupo que apoya a Venezuela, donde estuvieron entre otros el de Bolivia, el de Ecuador, el de Cuba, el de Nicaragua y por supuesto el de Venezuela. ¿Inquieta a Maduro esto que pasó ayer en Lima o no? Yo creo que sí, que se queda un poco preocupado con eso. Hemos visto sus esfuerzos acá, por ejemplo, junto a la Organización de los Estados Americanos, que todavía no consiguió aprobar ninguna medida en contra del régimen de Maduro. ¿Y por qué creo que está preocupado? Porque esto es el primer paso para empezar a sufrir sanciones. Los países, por ejemplo, decidieron que no van a vender más armas a Venezuela, es un paso importante, pero lo paso que más preocupa a Maduro es cortar relaciones comerciales y principalmente que los países dejen de comprar su petróleo. Si queda eso, sí será el colapso total de Venezuela. Sabemos que Venezuela cada vez más depende de
de su petróleo, de su óleo, y que incluso Estados Unidos sigue comprando una cantidad increíble de petróleo venezolano por día. Y que, bueno, eso es lo que mantiene el sistema, mantiene el gobierno. Entonces, este paso que fue tarde, creo que esos países latinoamericanos, los vecinos, agieron muy tarde. Si comparamos con otros grupos como la Unión Europea o otros países que están más lejos, agieron más fuerte, más cerca. Los países latinoamericanos agieron tarde y todavía es un poco tímido por lo que pasa. Tenemos que tener en cuenta que nuestros países como Colombia, como Brasil, los países vecinos, sienten todo el día ese impacto, no solamente por las relaciones, porque muchos venezolanos están huyendo de nuestros países por cuestión humanitaria. O sea, entonces aún es muy tímida la reacción de los países latinoamericanos. Pablo Pardo, ¿tiene motivos Maduro para estar preocupado con esta determinación adoptada por 12 países en Lima o realmente no? Yo creo que no es una buena noticia para Maduro, evidentemente, pero que tampoco le afecta extraordinariamente. Es decir, creo por un lado que es necesario que los países latinoamericanos se pongan de acuerdo y tengan una postura común con respecto a Venezuela y que denuncien y critiquen lo que está sucediendo en Venezuela, que coincido completamente en el hecho de que hasta ahora han sido muy ambiguos. También es verdad que cuando se compara, por ejemplo, con la reacción de la Unión Europea, siempre es mucho más fácil ser muy claro y muy determinante con el que tienes a 6.000 o 7.000 kilómetros. Pensemos en el caso de Ucrania, Rusia, etcétera, que a la Unión Europea le ha costado más, aunque también ha impuesto sanciones a Rusia. Pero, sin embargo, creo que una mera condena diplomática, si bien no es una buena noticia para el régimen de Maduro, no es en sí mismo un cambio de las reglas del juego. Sigue habiendo una serie de países que no están en este documento que se ha firmado. Varios de ellos son países que estaban probablemente en el sistema de Petrocaribe, por el cual Venezuela subvencionaba petróleo a una serie de economías pequeñas del Caribe y de Centroamérica. Hay quien dice que además de petróleo subvencionaba más cosas, que puede haber incluso casos de corrupción, etcétera. Pero en sí mismo no me parece que... Creo que es necesario, creo que es importante, pero desde luego no es suficiente. Venezuela tiene el ALBA, que se ha pronunciado en contra, y además para un régimen populista como el de Maduro, y eso es algo que en Estados Unidos a otro nivel lo vemos constantemente con Trump, tener enemigos siempre es bueno. Sara Barderas. Yo creo que la reunión de Lima tenemos que entenderla como un intento de salir de la dinámica que se había instaurado en la OEA donde se han quedado atascados, ¿no? Cada vez que se intentaba aprobar una resolución, una declaración, esta no salía adelante porque no había votos suficientes, se buscaban los votos hasta el último momento. En Cancún, por ejemplo, vimos que se llegó casi en la reunión de cancilleres, se llegó casi a proclamar que iba a haber un acuerdo y al final fracasó. Entonces, cada vez que ha tenido lugar una de estas votaciones, lo que han hecho sin querer es darle una victoria a Maduro, porque entonces su canciller, en aquel momento Delcy Rodríguez, podía salir delante de las cámaras y decir que eran incapaces de lograr un acuerdo contra Venezuela porque Venezuela tenía la razón y demás. Entonces, esta reunión yo creo que hay que entenderla de esta forma. No era necesario votar, tenemos a los mismos países que han conformado el grupo de los 14 en la OEA. No estaban, en esa reunión no estaban Estados Unidos ni Canadá, era una reunión latinoamericana, entonces han sido 12 países los que han suscrito este texto, no se han buscado votos, con lo cual tenemos, digamos, una imagen de fuerza, pero lo que dice Pablo también es cierto, sigue habiendo, América Latina sigue estando dividida, sigue habiendo un eje que está con Maduro y que impide digamos, una proclamación, no sé cómo decirlo, plantar la fuerza de las palabras sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, creo que es acertada esa dinámica de impedir dar victorias a Maduro y de seguir trabajando en otros campos y ver qué es lo que ocurre internamente, ¿no? Que luego creo que hablaremos de ello de cara a las elecciones. Claro que sí. Bricio Segovia. Yo realmente creo, preguntabas, ¿está Maduro preocupado por lo que acaba de ocurrir? Yo creo que no necesariamente. ¿Y por qué digo esto? Porque no veo que hayan cambiado demasiado
los ejes alineados. Estamos viendo a los mismos países que se vuelven a manifestar en contra del régimen de Maduro. Vemos a otros países que no estaban presentes en esta reunión en Lima. Pues tenemos, por ejemplo, a Rusia y que se suma pues, a Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, El Salvador. Los mismos países que se suelen alinear también para apoyar a Venezuela. Entonces estamos viendo que esos ejes se mantienen intactos y son fieles unos a otros. Por lo tanto, preocupación, la mínima. Uno de los ausentes en esta reunión en Lima fue obviamente Estados Unidos, pero porque ya ha tomado una decisión muy firme, porque eran países de América, de todo el continente, no solamente latinoamericanos los que estaban allí presentes. Entonces, Estados Unidos ha tomado una decisión firme. Yo creo que en esta reunión el objetivo era ver ¿qué hacemos? Nos subimos al carro, nos sumamos a Estados Unidos, que es la potencia fuerte que está marcando ahora mismo la línea y el tono sobre Venezuela. Y también me parece importante destacar ese comunicado del ALBA, ¿no? Una institución, por cierto, también impulsada por Venezuela, con lo cual no nos viene como nada sorpresivo que intenten apoyar a este país. Ese comunicado que viene marcado por una retórica sumamente en la misma línea que la que utiliza el presidente Maduro. En este caso dicen que las sanciones aplicadas por Estados Unidos están hechas para perjudicar al pueblo venezolano. ¿Cómo perjudican al pueblo venezolano cuando precisamente se están manteniendo sanciones individuales hacia el presidente y a otros individuos que toman parte en esta constituyente, por ejemplo, para precisamente evitar daños mayores contra la población? Por lo tanto, volvemos a ver esa retórica populista que lidera Maduro allí en Venezuela. Hay otro asunto, Pablo Pardo, sobre Venezuela que llama la atención, y es que algunos partidos de la Mesa de Unidad Democrática, de la MUD, es decir, de la oposición, han dicho que van a presentar candidatos a las elecciones regionales, elecciones para las gobernaciones o gobernaturas, como dicen en otros países, elecciones que se llevarán a cabo el 10 de diciembre. Recientemente, Henry Ramos Ayub, quien fuera presidente en un momento dado de la Asamblea Nacional, el anterior presidente, líder de la oposición, dijo que su partido, Alianza Democrática, uno de los grupos políticos históricos de Venezuela, va a presentar candidatos el 10 de diciembre. Otros partidos están haciendo más o menos lo mismo, como Avanzada Democrática, y se dice que posiblemente el grupo político de Leopoldo López, líder opositor que está en prisión, en este momento ahora está en arresto domiciliario, también piensa presentar candidatos, y se dice que quizá el grupo de Enrique Capriles, quien fuera candidato presidencial, también. No es seguro lo de los grupos de López y de Capriles. Henry Ramos Ayub dijo, yo quiero presentar candidatos de la AD, de Acción Democrática, pues porque si no presentamos candidatos le vamos a ceder todo el terreno al gobierno de Nicolás Maduro, al régimen de Maduro, y va a quedarse con todas las gobernaciones. Esa es la tesis de Ramos Ayub. Otros consideran que con esta determinación lo que va a hacer la oposición al presentar candidatos en diciembre es legitimar el régimen de Maduro y decir, en cierto modo, aceptar que hay una democracia, en cierto modo aceptar que hay unas reglas del juego limpias, en cierto modo aceptar que en las elecciones regionales no va a haber fraude. Y por supuesto, en las cancillerías de los otros países hay preocupación porque la gente dice, bueno, ¿por qué pretenden entonces que la OEA, la ONU, la Unión Europea tome medidas contra Maduro si ustedes, señores de la oposición, se van a entregar en cierto modo, se van a echar de cierta manera en brazos de Maduro? ¿Cuál es su punto de vista? Yo, mirándolo desde la distancia, creo que es un dilema evidente para la MUD, para la oposición. Creo que fue en el año 2005 cuando no se presentaron a las elecciones, y con lo cual le dieron además, digamos, carta blanca al régimen. Con lo cual, quiero decir, es una decisión entre lo malo y lo peor, o sea, es entre la espada y la pared. Hagas lo que hagas, siempre estás asumiendo un riesgo considerable. Creo que la posición internacional debería reflexionar más, porque evidentemente si la oposición no se presenta, le está dando carta blanca al régimen, y es un régimen que, digamos, no tiene mucha tolerancia por la oposición, con lo cual, si se le dan todavía más resortes de poder, los va a utilizar para prevenir a la oposición que tenga poder en el futuro. También, sin embargo, creo que hay dos cosas relativamente críticas en relación a la oposición en esta cuestión. Una es su falta de unidad, que es uno de los grandes problemas en esta crisis. Es decir, el régimen tiene varias familias, aunque por ahora se mantienen más o menos unidas. La oposición tiene varias familias que claramente no están unidas.
Por otra parte, también se genera la impresión fuera, visto desde la considerable distancia de Washington, de que la oposición venezolana tiene como único objetivo, digamos, el cese o la destitución de Nicolás Maduro, el final del régimen, pero que no tiene claros los pasos, no tiene una estrategia. Evidentemente no es fácil trazar una estrategia en la situación en la que está Venezuela ahora mismo, pero no tiene ni una estrategia y por lo menos tampoco ha sabido transmitir fuera la idea de que tiene un programa de gobierno claro, una alternativa política clara. Digamos, ahora mismo el gobierno venezolano, es bastante catastrófico, la situación política, institucional, económica y social es muy mala, sí, pero nadie sabe los detalles exactamente de cómo sería un gobierno de la oposición, si la oposición sería capaz de ponerse de acuerdo, si se tirarían los trastos a la cabeza, no es una expresión coloquial, que ahora mismo tal y como están las cosas en Venezuela hay que tener cuidado porque bueno, efectivamente la situación es muy violenta, pero bueno, eso yo creo que también es un problema, yo creo que refleja un poco la situación de confusión y de indecisión a nivel de la oposición y a nivel de la comunidad internacional. Sara Bardera. Sí, estoy bastante de acuerdo en lo que dice Pablo y me parece también, sumado a esto de que es una forma de no darle carta blanca a Maduro, también es una forma de, primero, mandar el mensaje de que no es solo una posición que busca el derrocamiento, la caída de Maduro, que es algo que él está utilizando y es algo que está diciendo que la oposición es antidemocrática y solo busca eso. Y también es presentarse y esperar a ver qué ocurre, porque si Maduro decidiera dar algún paso, como ya vimos con las elecciones, eran las mismas elecciones, creo, ¿no? Las elecciones a gobernador, si las cancela, si hay algún movimiento por parte de la Comisión Electoral, entonces quedará en evidencia una vez más Maduro y eso, toda la presión dialéctica que se pueda ejercer sobre él, creo que es buena, ¿no? Es una forma de poner las cosas sobre la mesa. Bricio, si usted fuera jefe de un partido de oposición, ¿presentaría candidatos a las elecciones del 10 de diciembre o no? Como mis compañeros dicen, es una posición difícil una decisión difícil de tomar, pero creo que Sara ha comentado algo que es clave. Me preguntas, ¿yo lo haría? Sí, lo haría. ¿Por qué lo haría? Porque creo que es la manera de, a largo plazo o a medio plazo, evidenciar una vez más cuáles son esas irregularidades y la falta de democracia que existe ahora mismo en Venezuela. Creo que para poder demostrar eso hay que saber jugar según las reglas del juego, y las reglas del juego, nos guste o no, a día de hoy las marca Nicolás Maduro en ese país. Por lo tanto, yo creo que es la vía que están siguiendo de cara a futuro, reforzar ese discurso de la falta de democracia que existe en el país, poder llevarlo quizá pues a un ámbito internacional y conseguir o reforzar ese apoyo de la comunidad internacional para seguir ganando terreno. Enrique Gómez Batista. Yo creo que sí, que tal vez presentaría candidatos, pero no de esa manera. Yo creo que antes tenía que tener un acuerdo de la oposición para que tenga una oposición conjunta. Esta falta de unidad de la oposición es un grave problema que parece que están compitiendo entre ellos. Este es malo en este momento. Y poniendo eso con condiciones, o sea, haremos eso si las elecciones sean limpias, si tenemos, por ejemplo, observadores internacionales. Esto tiene que poner claro, porque para lo que pase de eso, pasa para afuera la visión que no, estamos peleando, pero sí está correcto las elecciones. Y sabemos que no, desde hace mucho tiempo, muchas elecciones, tiene denuncias de problemas, de irregularidades. Entonces creo que faltó unidad en el anuncio y faltó establecer condiciones. Vamos a participar porque creemos en el proceso democrático, pero esas elecciones tienen que ser lo más limpia, lo más regular posible. Y además de eso, también me quedo un poco preocupado. Antes de todo, se va a haber esas elecciones. Tenemos que ver que hay ahora un proyecto constituyente pasando que es el poder supremo, que está arriba de todos los demás poderes y que puede muy sencillamente cancelar elecciones. Suspenderlas. Creo que eso es lo que va a pasar incluso. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay muchas reacciones aquí en Estados Unidos, Sara, por las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer con respecto a Corea del Norte. Desde que empezó el gobierno de Trump y desde antes, incluso Corea del Norte ha venido haciendo pruebas con misiles nucleares intercontinentales.
Según los expertos, un misil de Corea del Norte podría llegar a la costa oeste de los Estados Unidos y ya ha lanzado varios misiles cerca al mar de Japón y demás. Recientemente el régimen norcoreano dijo que Estados Unidos iba a pagar caro el hecho de que hubiera habido sanciones contra Pyongyang, contra la capital norcoreana. El dictador norcoreano es Kim Jong-un. El presidente Donald Trump ayer en su club de Nueva Jersey, el club de golf donde está pasando vacaciones, dijo que más le vale a Corea del Norte dejar de estar amenazando a Estados Unidos, porque lo que puede ocurrir es que Estados Unidos puede desatar contra Corea del Norte todo su fuego y su furia, y sobre todo emplear la fuerza de una forma como no se ha visto jamás en la historia. Esas fueron las palabras del presidente de Estados Unidos. Inmediatamente después, el régimen norcoreano manifestó que podía atacar Guam, una isla que es un territorio con control de los Estados Unidos. Se le fue la mano en ese tipo de declaración a Donald Trump, como dicen algunas personas aquí en Estados Unidos, el caso de León Panetta, que fuera jefe de gabinete de la Casa Blanca en tiempos de Barack Obama, o es una reacción normal de un presidente ante una amenaza seria de Corea del Norte. Yo no creo que sea una reacción normal de un presidente, sobre todo cuando estamos hablando de armas nucleares, ¿no? Ya hablar de cualquier conflicto armado pone los pelos de punta, cuanto más hablar de un conflicto con armas nucleares. Pero bueno, ya sabemos que el presidente Trump no es un presidente convencional. La retórica, desde luego, es peligrosa. Da la sensación de que hay dos gallos enfrentándose en un corral, ¿no? Y volvemos a lo mismo, son dos gallos que tienen capacidad nuclear. Entonces, a mí personalmente, como creo que a muchos, me preocupa mucho el tema, porque es impredecible la reacción tanto de Kim Jong-un como la reacción de Trump. Esta misma mañana aquí en Washington, desde el secretario Tillerson, que está realizando una gira, decía que hay que tener calma, que no estamos ante un inminente conflicto. Entonces, bueno, vemos ahí una vez más las diferencias dentro del gabinete de Trump. Trump con gobernando a golpe de tuit. Esta vez es cierto que no era un tuit, pero son ese tipo de palabras que él suele emplear en sus tuits. Y esta misma mañana él ha tuiteado sobre el tema. Ha dicho que una de sus primeras decisiones fue renovar el armamento, que él espera no utilizarlo nunca, pero que Estados Unidos siempre va a seguir siendo el país más poderoso, algo así, ¿no? Y ha estado retuiteando además informaciones de la cadena Fox sobre un inminente conflicto con Corea del Norte. El problema que tenemos ahora mismo es, hace relativamente poco, la preocupación era si Corea del Norte iba a lograr desarrollar la tecnología nuclear necesaria para atacar Estados Unidos. Ahora mismo la cuestión es cuándo, porque ya se sabe que la capacidad parece que la está adquiriendo. Y lo que vimos ayer fue que están demostrando la capacidad de, a ver si me sale la palabra, miniaturizar las ojivas, que es donde, claro, es donde está realmente el tema, ¿no? La capacidad de poner una ojiva nuclear en un misil de largo alcance que llegue a Estados Unidos. Pero bueno, no nos olvidemos que para que se abra un conflicto no es necesario que Corea del Norte ataque a Estados Unidos. Es que en el momento en el que Corea del Norte atacase a su vecino del sur, estaríamos ante un conflicto como creo que no hemos visto ninguno en el siglo XXI, evidentemente, pero XX tampoco. ¿Se le fue la mano a Donald Trump en las declaraciones de ayer, Bricio Segovia? Bueno, yo creo que se le fue la mano igual que se le va con tantas otras cosas, ¿no? El problema que tenemos aquí es que estamos pues enfrentados a dos líderes, dos mandatarios que pecan de lo mismo, y es de tener la boca demasiado grande, porque dicen que por la boca muere el pez, y es probable que Donald Trump le acabe pasando esto en un futuro. Veíamos estas declaraciones de su secretario de Estado de esta misma mañana cuando se iba camino a Guam, precisamente el mismo territorio estadounidense que Corea del Norte amenaza con atacar. Bien, iba en ese avión cuando intentó quitarle hierro al asunto, señalando que las palabras del presidente simplemente intentaban emplear el mismo tono o el tono que entendería Kim Jong-un, ¿no? Que tiene pues normalmente un tono similar al de Donald Trump a la hora de hablar. Bien, lo curioso de esto es que Donald Trump, minutos más tarde de estas declaraciones, tuiteaba que Estados Unidos
tiene un potencial nuclear más grande que nunca. Entonces, esto solamente nos señala una cosa, y es que Donald Trump, una vez más, está tomando decisiones de manera unilateral. Es lo que estamos viendo en su presidencia. Él actúa vía Twitter y después el resto de agencias que dependen del gobierno o que asisten al gobierno, mejor dicho, son las que tienen que resolver la papeleta del presidente. Y esto es lo que estamos viendo. El problema es si las palabras de Donald Trump van a ir más allá o van a cruzar esa línea que considera Corea del Norte pues la línea límite, y ahí esas agencias o los portavoces o el secretario de Estado mismo no va a tener nada que hacer ya. Enrique. Bueno, yo creo que en Brasil empezó un meme hace poco sobre la foto de Kim, la pregunta, ¿quién es el líder loco ahora? Porque es verdad, no sabemos quién es más loco, sea Trump o sea Kim. Y creo que ha dicho no es bueno porque en verdad crea más tensiones y empieza a crear las personas pueden pasar a no creer más en Estados Unidos. Tenemos que recordar que en marzo Trump ha dicho que no aceptará más ningún paso de Corea del Norte en sentido de pruebas de misiles y que no se aceptaría nada más. Y quien ha hecho como 5 más y Estados Unidos no reaccionó. O sea, hemos visto que esas palabras fuertes simplemente pueden acabar con un poco de credibilidad que tiene Estados Unidos. La solución no es sencilla, no se puede simplemente atacar Corea del Norte, no solamente por las cuestiones humanitarias de Corea del Norte, pero por la proximidad. Seúl está cerca de 80 kilómetros de la frontera, o sea, una ciudad con casi 20 millones de personas que en pocos momentos sería muy atacada. O sea, la solución no es militar. Tenemos que saber que la solución tendrá que ser negociada si no queremos tener una tragedia global. La solución es negociada. Hemos visto esto que pasó con Irán. De la misma forma había muchas amenazas, había muchos problemas, había también el riesgo de una potencia nueva nuclear. Y se logró tener una solución. Solución que Trump no le gusta, que critica a Obama, pero en verdad el mundo se quedó más seguro, más pacífico con eso. O sea, la solución es diálogo. Estas palabras de Trump no ayudan en el diálogo. Sí. Y Corea del Norte amenazó atacar la isla de Guam, como mencionábamos en un momento dado, que es una isla que está en el Pacífico. Se le fue la mano a Trump por una parte, pero por otra, y quería preguntarle a Pablo Pardo, ¿qué es exactamente la isla de Guam? Porque es una isla pequeña que fue colonia española hasta 1898, cuando España perdió las Filipinas y Cuba. Sí, bueno, además hoy justamente es el aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Nagasaki. Las 2 bombas atómicas que se tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki, los aviones salieron de la isla de Tinian, que está al norte de Guam, está en las Marianas. Todo esto era parte del glorioso Imperio Español. Y Guam pasó a ser Estados Unidos de una manera muy curiosa. Es decir, en 1898, durante la guerra entre España y Estados Unidos, un barco de Estados Unidos, creo que era el Charleston, se llamaba, recibió orden de desviarse, de ir a Guam y de ocupar Guam, que era español, las Marianas eran españolas. Entonces el barco fue, se puso delante del puerto, disparó una salva de advertencia. Lo siguiente que vieron fue una chalupa que se acercaba al barco y allí iba el gobernador español, que no sé cómo se llamaba, encantado de saludar a los estadounidenses y muy agradecido de que le hicieran una visita, porque en Guam no se habían enterado de que había una guerra entre Estados Unidos y España. Entonces el capitán del Charleston le informó al gobernador español que encantado de saludarle y que venía pues, a ocupar las islas. Entonces se firmó un documento de rendición en el cual el gobernador español, de una manera además yo creo que muy española, protesta airadamente contra el acto de piratería de los estadounidenses y se queja de que solamente tenía, me parece que, un cañón y solamente lo podía usar para ceremonias, o sea, ni siquiera podía apuntar con él. Entonces, bueno, las islas pasan a ser de Estados Unidos y después en los años 20, esto es lo mejor, como las Marianas estaban perdidas en el Pacífico, España se las vendió a Alemania, a pesar de que ya no eran españolas, pero no están incluidas en el Tratado de Paz de 1898, con lo cual España... El Tratado de París. Sí, exactamente, sí. Con lo cual a lo mejor España podría tener voz y voto en el conflicto de Corea del Norte. Se las vendió a Alemania y claro, cuando los alemanes fueron digamos, con el recibo, se encontraron con que allí ya había otros.
Y luego las Marianas fueron además muy importantes en Guam específicamente porque los famosos B-52 que planchaban Vietnam y Vietnam del Norte durante la guerra de Vietnam salían de Andersen, que es la base de las Marianas, y ahora mismo Estados Unidos además lleva como 10, 15 años expandiendo la base de Andersen de una manera tremenda, pero para frenar a China. Ahora con estos ataques de histeria tan cargados de testosterona y que además cuando Trump habla, es muy curioso, cuando Trump habla recuerda a Saddam Hussein, sus frases, cuando Saddam decía que iba a ser la madre de todas las batallas, que los estadounidenses iban a ahogar en su propia sangre, etc. Lo que Estados Unidos está haciendo también es haciéndole un favor muy grande a China, porque China de pronto parece el único adulto en la habitación, digamos, entre una pelea entre dos líderes que les gusta hablar. Y que yo creo que no va a pasar nada porque Trump habla, pero al final nunca hace nada. Fueron descubiertas esas Islas Marianas por los españoles, justamente, creo que Magallanes, creo que fue Magallanes, al comando de esa expedición. Tiene Guam algo más de 500 kilómetros cuadrados y hoy en día casi 170.000 habitantes, entre otras cosas. Bueno, cambio de asunto, hay una polémica en Google, está en primera página del periódico The New York Times, porque un ingeniero de la compañía, James Damore, fue despedido después de que en un blog escribiera que la escasa presencia de mujeres dentro de las directivas de Google, e incluso hay mayoría de trabajadores hombres en Google, se debe a que hay unas diferencias biológicas, que en cierto modo los hombres biológicamente son distintos a las mujeres, posiblemente superiores, me imagino que quiere decir este hombre, y que esa es la razón por la cual ha ocurrido esto. Fue despedido el señor Damore, y hay también una polémica porque se dice, en este caso se trata de un comentario sexista, pero se dice también que en Silicon Valley, en la zona donde están las compañías tecnológicas en California, hay también una tendencia a castigar a las personas que son partidarias de Donald Trump, y mencionan casos concretos. Un ingeniero, perdón porque hay que ponerse las gafas aquí, porque un ingeniero que se llama Peter Thiel, que estaba en Facebook, fue mal calificado por algunos colegas, y otro hombre que se llama Palmer Luckey, el fundador de Oculus VR, fue también invitado a que abandonara la compañía, que se desvinculara porque había dado dinero secretamente a la organización Trump. ¿Cuál es el punto de vista suyo con respecto, se lo preguntó a Sara Barderas, con respecto al caso del señor Damore? ¿Se excedió en los comentarios que posiblemente son sexistas, o se le fue más la mano a la compañía al despedirlo? ¿Tenía derecho él a comentar esto cuando fuera discriminatorio en las redes sociales? ¿Tenía derecho a la compañía a despedirlo? ¿Cuál es su punto de vista? A ver, a mí este es un debate que me genera bastante incomodidad. Que haya gente que esté diciendo que, bueno, que este hombre no se le puede despedir porque es libertad de expresión y demás. A mí la verdad es que me enfada mucho que en el siglo XXI estemos, que yo tenga que estar hoy en esta mesa defendiendo la igualdad de hombres y mujeres en el siglo XXI. Este señor, lo primero, se saltó el código de conducta de Google. Como tú decías, hay muchas, ha tenido bastantes críticas Google, igual que otras tecnológicas, por la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de mando, además de denuncias de acoso que hemos visto en otras compañías y demás. El caso es que Google parece que en los últimos tiempos está tratando de enderezar esa situación, ha fichado a una vicepresidenta de, no recuerdo cómo la llama, de igualdad o de algo así, ¿no? Entonces está intentando subsanar esa situación. Este señor se saltó el código de conducta y estamos de todas formas ante un debate en el que dicen, no, bueno, es libertad de expresión. Yo en estos casos lo que hago es acudo a las palabras de una amiga mía. Os voy a contar una historia personal. Ella es una alta ejecutiva en una empresa en Londres, ella es española, ha tenido que enfrentarse a muchos casos en los que, bueno, hombres han sido paternalistas con ella, ha tenido que ir superando zancadillas de hombres que creían que una mujer no puede llegar a esos puestos, y ella dice, cuando se abre un debate como este, ella dice que lo que siempre pide es que se sustituya el término mujer por el término afroamericano, por ejemplo, sí, para que nos demos cuenta. Entonces, si a este señor lo hubieran despedido por considerar que los blancos son superiores a los afroamericanos, que es lo que él está diciendo sobre las mujeres, ¿qué es lo que pensaríamos todos? Ahí lo dejo. Vale.
Bricio Segovia, y otro dato, el 69% de los empleados de Google son hombres, el 80% de los empleados de Google en la parte tecnológica son hombres, el 27% de los altos ejecutivos de Facebook eran mujeres, únicamente el 27% en el año 2016, mientras que en Apple cerca del 30% del total de empleados son mujeres. Bricio. Bueno, vemos una desigualdad notoria, ¿no?, en las empresas del sector tecnológico en cuanto a contratación de hombres y mujeres. Obviamente estoy de acuerdo con lo que acaba de decir aquí mi compañera. No creo que en pleno siglo XXI sean tolerables este tipo de actitudes, y menos cuando se expresan de una manera pública, que seguramente van en contra de ese código que tiene la empresa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en privado y lo que se dice públicamente. Y sí, la libertad de expresión es para todos, pero también es importante saber para quién está trabajando uno y cuál es la filosofía que quiere transmitir esa misma empresa. Eso por una parte, y por decirlo de una manera suave. Por otra, es verdad que si acudimos a los centros universitarios de ingeniería, el porcentaje de mujeres que hay normalmente es mucho inferior al porcentaje de hombres, ¿no? Entonces, yo creo que hay también que ser consciente de que en el mercado laboral hay una mayoría de sector de hombres que mujeres en el ámbito de las ingenierías. Sí. Eso, por lo tanto, quizá no deba extrañar tanto que una empresa del sector tecnológico emplee a un porcentaje mayor de hombres, porque estadísticamente hay más en el mercado. Ahora, dicho todo esto, los casos que se denuncian, y que son muchos a día de hoy, mujeres que llegan a puestos directivos y que sienten esa presión por los compañeros que son hombres. Eso no me parece justificable. Del mismo modo que no me parece justificable pues que este señor haya hecho estas declaraciones y que además intente reprocharle a la empresa el despido. Recordemos que Lawrence Summers, cuando era presidente o rector de la Universidad de Harvard, como se diría en español, por hacer unos comentarios diciendo que los hombres tenían más habilidades que las mujeres para ciertas cosas. Creo no recordar mal las matemáticas, se vio metido en un problema muy serio. Pablo Pardo. Bueno, ¿por dónde empiezo? Yo en primer lugar me leí el manifiesto del hombre este, lo cual no debería decir aquí porque mis jefes van a pensar que tengo demasiado tiempo libre. El manifiesto es un desvarío completo, sí, digamos, con información sacada, digamos, de Wikipedia, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que los hombres tienen menos empatía que las mujeres, y que eso indica que a los hombres les gustan más las cosas y a las mujeres más las personas. Y bueno, era muy en el estilo... hay un tipo que es el creador de los cómics de Dilbert, que se llama Scott Adams, que tiene un blog que yo recomendaría a la gente que lo leyera, porque es como una especie de autobiografía de una persona descendiendo a la locura. Scott Adams, que además es un defensor muy grande de Trump, por ejemplo, decía que sus niveles de testosterona habían caído cuando veía la convención demócrata, porque había muchas mujeres. Entonces, bueno, es un poco así de desquiciado, ¿no? Sí, claro. También es cierto que sí, que en Silicon Valley existe un sesgo prodemócrata, pero prodemócrata libertario, no prodemócrata en cuestiones sociales, porque cuando vivir en un sótano en San Francisco puede costar 7.000 o 8.000 dólares al mes, no estás teniendo, digamos, una actitud, digamos, muy de izquierdas. También se podría dar la vuelta, es decir, como dice Paul Krugman, el economista, dice, bueno, en el mundo académico hay más demócratas que republicanos, y entre los militares, ¿no? Entre los militares hay un 80% de ellos que votan republicano. ¿Hay un sesgo prodemócrata entre las petroleras de Estados Unidos? Lo dudo mucho. Entonces, bueno, en el caso de Peter Thiel, bueno, él puede quejarse lo que quiera, él tiene alrededor de 1.5 billones de dólares, él es uno de los fundadores de PayPal, él habló en la convención republicana en favor de Trump, y él tiene una empresa, Palantir, que vive básicamente de contratos con la CIA, es decir, de contratos con el gobierno, con lo cual, pues bueno, evidentemente es un caso bastante claro y que no le ha pasado nada, es decir, bueno, la gente se puede haber enfadado con él o lo que sea, pero bueno, y evidentemente no es fácil encontrar mujeres directivas. Pongo un ejemplo, Uber, por un caso de corrección política, está buscando un nuevo consejero delegado, un nuevo CEO, y no encuentra porque no hay mujeres directivas. También hay que tener en cuenta, 4 de los 10
mejores pagados ejecutivos en Estados Unidos son mujeres. Y entre ellos los hay la de Hewlett Packard o la de IBM o la de General Motors, de empresas que no lo están haciendo demasiado bien. Solamente para terminar, yo creo que esto de los tópicos de hombres son mejores por una cosa, mujeres por otras, falla completamente, lo hemos hablado aquí en alguna ocasión. Steve Jobs en Apple era un mujeriego empedernido y coincidía con el tópico, con la quintesencia del tópico que tenemos, digamos, de homosexual. Es decir, era un tipo obsesionado con el diseño, era un tipo que era una especie de diva, un histérico, etc. Fue reemplazado por un homosexual, abiertamente homosexual, que es Tim Cook, que es exactamente lo contrario. Es un tipo, digamos, aburrido, que no le interesa mucho el diseño, que le interesa la cadena de suministros, etcétera. Con lo cual, si entramos en este tipo de tópicos, pues bueno, podemos también entrar en que si los negros son de una forma, los blancos de otra, los asiáticos, etcétera. ¿Puedo decir una cosa? Perdón, perdón, Pablo, te voy a llevar un poquito la contraria. No es que, yo creo que no estamos hablando de tópicos. Yo creo que lo que hay detrás es algo mucho más profundo, mucho más peligroso. No son solo tópicos, estamos hablando de la concepción de igualdad entre las personas. Y hay gente todavía que a día de hoy considera que las mujeres somos inferiores. Eso no es un tópico, eso es un problema con el que nos enfrentamos muchas veces. 30 segundos. Pero el problema para mí es que esa decisión de mentir a una persona por hablar eso sea solamente de hipocresía, porque en verdad no cambia de fondo la situación, no cambia la realidad y solamente impide que las personas hablan lo que piensen, pero siguen pensando. Lo creo que es más importante que estas empresas, las empresas de tecnología, cambien el fondo, sus políticas, cambien el fondo, sus actos. Y tenemos que acordar, estamos en un país muy machista, es uno de los pocos países del mundo que nunca fue presidido por una mujer, por ejemplo. También es cierto que cuando a una mujer le va mal en una empresa, como el caso, por ejemplo, de Theranos, que era un fraude, una empresa farmacéutica, lo primero que dijo era que la estaban atacando por ser mujer. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Bricio, hay un estudio que aparece publicado en la revista Fortune, o lo recoge la revista Fortune, una conclusión de otro estudio hecho por la Universidad de Brigham Young, aquí en Estados Unidos, por la doctora Julian Holt Lundstedt, y fue presentado en la 125 Convención Anual de la Asociación Estadounidense de Psicología. Se recibieron ahí 148 estudios, se analizaron con 300.000 personas. La gente que tiene nexos sociales, relaciones sociales, tiene un 50% menos probabilidades de morir pronto, de morir jóvenes, que la gente que no tiene relaciones sociales. Es decir, la soledad, en conclusión, dice Fortune, se está convirtiendo en un problema de salud pública en Estados Unidos y me imagino que en el resto del mundo también. ¿Usted coincide con ese análisis o le sorprende la cifra, el porcentaje? A mí es que me hacen mucha gracia estos estudios y me hacen gracia precisamente, primero, por la muestra que toman, ¿no? Que siempre es una muestra aislada, que no es representativa de todo el país. Y segundo, porque yo creo que la soledad es algo que se ha intentado criminalizar de alguna manera, ¿no? A lo largo de todos los años y de las décadas. Quiero decir, ahora estamos aquí en Estados Unidos en una sociedad en la que abundan los singles. ¿Qué son los singles? Estos jóvenes profesionales que tienen solvencia económica, que pueden con todo, que quieren dedicarse a su carrera profesional y que consideran que no tienen por qué estar acompañados de una pareja, al menos en los términos que se consideran habituales en esta sociedad, que es vamos a casarnos, vamos a comprarnos una casa o alquilarla, no importa, pero vivamos juntos, ¿no? Han salido, exacto, el coche, el perro, etcétera. Han salido otros formatos para vivir la vida. Y me parece que las mentes que se quedan en el pasado son precisamente las que atacan los nuevos sistemas de convivencia, que no necesariamente es vivir bajo un mismo techo. Que también tendríamos, para analizar esto bien, definir qué es la soledad. Porque yo puedo ser soltero, vivir en mi casa, tener mis parejas y disfrutarlas, y hasta ahí todo bien. ¿Me socializo? Sí. ¿Me siento solo? No. De pronto no. ¿Vivo solo? Sí. Bueno, gran tema para un debate. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Se acabó el tiempo. Gracias, Enrique Gómez Batista, por haber estado aquí. Sara Barderas, Bricio Segovia, Pablo Pardo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.